A la luz parpadeante de las velas, símbolos antiguos arden en piedras desmoronadas. Susurros hacen eco en los pasillos sombríos. Promesas silenciosas de riquezas incalculables, un nombre temido por siglos. ¿Qué poder acecha detrás de Mamón, el espíritu de la codicia? Esta noche descendemos a la oscuridad para descubrir su origen. En las profundidades de los textos más antiguos, se esconde una figura que ha corrompido el corazón de la humanidad por milenios. Su nombre es Mamón. En los anales más profundos de la ambición humana, donde el deseo se convierte en devoción y la posesión en obsesión, resuena un nombre. Un susurro que se ha deslizado a través de los siglos, desde los mercados polvorientos de la antigua Judea hasta los salones de mármol del poder moderno. Es un nombre que no nació en los abismos sulfurosos del infierno, sino en el corazón mismo del hombre. El nombre es Mamón. Para desentrañar el misterio de esta entidad, para comprender cómo un simple concepto se transformó en uno de los príncipes del infierno, debemos viajar a sus orígenes, a las páginas sagradas donde se plantó por primera vez la semilla de su leyenda. Nuestra búsqueda comienza no con demonólogos medievales, ni con grimorios prohibidos, sino con la lingüística. La palabra Mamón tiene sus raíces en el arameo tardío, la lengua franca hablada por Jesús y sus contemporáneos. En su forma original, Mamonas no era el nombre de una deidad o un espíritu maligno. Su significado era mucho más terrenal, mucho más mundano. Se refería a riqueza, propiedad o ganancia. Era un término neutral que abarcaba todo aquello en lo que una persona podía depositar su confianza material, desde un saco de grano hasta un cofre de monedas. Era el sustento, la seguridad terrenal, el resultado tangible del trabajo y el comercio. En este contexto inicial, Mamón no tenía garras ni cuernos. Era simplemente el tejido conector de la economía diaria, una fuerza impersonal que regía los asuntos de los hombres. Sin embargo, fue en los textos bíblicos del Nuevo Testamento donde esta palabra comenzó a adquirir un peso moral y una connotación más oscura. En los evangelios de Mateo y Lucas, Mamón aparece no como un demonio con nombre y forma, sino como la personificación misma de la riqueza material y, lo que es más importante, la confianza depositada en ella. Ya no era solo lo que se posee, sino aquello en lo que se confía por encima de todo. Se convirtió en un concepto que representaba una alternativa a la fe en Dios, un poder rival que competía por la lealtad del alma humana. La riqueza dejó de ser un simple objeto para convertirse en un amo potencial, uno que exige una devoción total y promete una seguridad que, desde la perspectiva espiritual, es fundamentalmente ilusoria. Esta personificación fue un golpe de genio retórico, transformando una idea abstracta en un adversario tangible en el drama de la salvación. El momento crucial de esta transformación conceptual se encuentra en una de las enseñanzas más famosas de la historia, el Sermón de la Montaña. En este discurso radical, Jesús presenta una elección fundamental, una encrucijada ineludible para el espíritu humano. Nadie puede servir a dos señores, declara, pues odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Y entonces, pronuncia la frase que resonará a través de los milenios: no podéis servir a Dios y a Mamón. La palabra clave aquí es servir, que en el griego original es douleuen, un término que significa ser un esclavo de. La advertencia de Jesús es absoluta. No se puede dividir la lealtad fundamental. No se puede ser esclavo de lo divino y al mismo tiempo esclavo de la riqueza terrenal. Al establecer esta dicotomía, Jesús estaba estableciendo la eterna lucha entre lo espiritual y lo material. Servir a Dios, en este contexto, implicaba una confianza radical en la providencia divina, una liberación de la ansiedad por las necesidades terrenales, como se ilustra en las metáforas sobre los pájaros del cielo y los lirios del campo. Por el contrario, servir a Mamón significaba una vida consumida por la preocupación, la acumulación y la falsa seguridad que proporciona la riqueza. Era una esclavitud a un ciclo interminable de querer más, temer la pérdida y valorar lo transitorio por encima de lo eterno. Mamón, por lo tanto, se convirtió en el símbolo de un sistema de valores completamente opuesto al del reino de Dios. Representaba la tentación de construir nuestro propio reino aquí en la tierra, un reino de muros dorados que, en última instancia, se convierte en una prisión para el alma.
Esta poderosa advertencia bíblica sentó las bases para todo lo que vendría después. La personificación de la riqueza como un amo rival era un concepto demasiado poderoso para permanecer como una simple metáfora. A medida que el cristianismo se extendía y evolucionaba, teólogos y pensadores posteriores se enfrentarían a la persistente seducción de la avaricia. Necesitaban dar un rostro a este enemigo del alma, una forma concreta a la fuerza abstracta que Jesús había identificado. La simple advertencia de elegir entre dos amos sería solo el comienzo de una transformación siniestra. A lo largo de los siglos, la personificación de la riqueza se fusionaría con las crecientes jerarquías de la demonología, y el concepto arameo de mamonas emprendería su oscuro viaje para convertirse en Mamón, el príncipe de la avaricia, un archidemonio del infierno. La metáfora estaba a punto de cobrar vida propia, con garras, fuego y una sed insaciable de almas perdidas por el oro. En la penumbra de la Edad Media, un tiempo suspendido entre el eco de un imperio caído y la promesa de un renacimiento lejano, el mundo se regía por un dualismo implacable: la luz contra la oscuridad, Dios contra Satanás. Para la mente medieval, el diablo no era una metáfora del mal, sino una presencia real y activa, un adversario cósmico con legiones de demonios a su servicio, cada uno dedicado a la perdición del alma humana. En esta atmósfera cargada de fervor y pavor, donde la vida era frágil y el más allá una certeza aterradora, la Iglesia se erigió como el único baluarte contra las fuerzas infernales. Sus teólogos y eruditos no solo interpretaban las Escrituras, libraban una guerra espiritual en el pergamino y el púlpito, identificando y catalogando al enemigo para que toda la cristiandad pudiera reconocerlo. Fue en las frías celdas de los monasterios y en los polvorientos scriptoriums donde una antigua advertencia sobre la riqueza mundana comenzaría una siniestra metamorfosis. Durante la Edad Media, los teólogos transformaron a Mamón de concepto abstracto a demonio tangible. El término original, mamona, proveniente del arameo, simplemente significaba riqueza o propiedad. En los evangelios, Jesús lo utiliza para personificar la riqueza material como un amo que compite con Dios por la lealtad del hombre. No podéis servir a Dios y a Mamón. Durante siglos, esto fue entendido como una advertencia poética contra la idolatría del dinero. Sin embargo, para la Iglesia medieval, enfrentada al surgimiento de una clase mercantil, a la complejidad de las nuevas economías urbanas y a la práctica de la usura, esta advertencia abstracta ya no era suficiente. El peligro debía tener un rostro, un nombre y un lugar en la jerarquía del infierno. Teólogos como Pedro Lombardo y más tarde Tomás de Aquino, en su esfuerzo por sistematizar la teología y la demonología, comenzaron el proceso de personificación. Si cada vicio era una puerta al infierno, razonaban, entonces debía haber un guardián demoníaco para cada una. La riqueza, con su poder para corromper, para desviar el corazón de los asuntos espirituales y para fomentar la injusticia, era una de las tentaciones más potentes. Por lo tanto, el concepto de Mamón fue extraído de su contexto metafórico y forjado en la figura de Mamón, un demonio específico. Esta transformación fue una herramienta pedagógica de inmenso poder. Para un campesino o un artesano analfabeto, la idea de un demonio llamado Mamón, que acechaba en los mercados y susurraba en el oído de los prestamistas, era infinitamente más aterradora y comprensible que un abstracto principio teológico. Mamón se convirtió en la encarnación de la amenaza espiritual que representaba el creciente poder del dinero. Con su identidad establecida, a Mamón se le asignó un dominio. Se convirtió en el príncipe de la avaricia, uno de los 7 pecados capitales que condenan el alma. La Iglesia había codificado la maldad en este sistema de 7 vicios mortales, una taxonomía del pecado que estructuraba la vida moral del creyente. Cada pecado era un asalto directo a la naturaleza divina del hombre, y a cada uno se le asignó un demonio de alto rango como su principal promotor. Así como Asmodeo gobernaba la lujuria y Satanás la ira, Mamón fue entronizado como el monarca de la codicia. Su reino no era de fuego y azufre, sino de oro y plata. Su trono no estaba hecho de huesos, sino de cofres de tesoro. Desde los púlpitos, los predicadores describían la avaricia no solo como un deseo excesivo de riqueza, sino como una forma de idolatría.
Acumular tesoros en la tierra era, en esencia, negar el tesoro prometido en el cielo. Era poner la fe en el metal frío e inerte en lugar de en un Dios vivo y amoroso. Mamón era el sumo sacerdote de esta falsa religión, y cada moneda guardada por codicia era una oración a su nombre. El poder de Mamón no residía en la violencia, sino en la persuasión, en la promesa susurrada de una vida sin carencias. Su poder seductor prometía riquezas infinitas, seguridad, estatus y la admiración de los hombres. Era el sueño de escapar de la brutalidad y la incertidumbre de la existencia medieval. Ofrecía una solución terrenal y tangible a problemas terrenales y tangibles. ¿Por qué confiar en una recompensa celestial incierta? Parecía decir, cuando puedes tener tu paraíso aquí y ahora. Esta tentación era universal y afectaba tanto al rey, que anhelaba expandir su reino, como al campesino, que solo deseaba tener suficiente para alimentar a su familia durante el invierno. Pero el precio de aceptar sus dones era absoluto, a cambio de la corrupción total del espíritu humano. La corrupción era un proceso gradual, una lenta petrificación del alma. El primer síntoma era la pérdida de la caridad. El corazón que servía a Mamón se cerraba a la necesidad del prójimo. Cada moneda entregada a un mendigo era una moneda perdida para el tesoro. Luego venía la erosión de la compasión, reemplazada por un cálculo frío. Las personas dejaban de ser almas y se convertían en activos, competidores o herramientas. La amistad se valoraba por su utilidad, la lealtad por su precio. Finalmente, la propia fe se marchitaba. Las oraciones se transformaban, pasando de la búsqueda de la gracia a la petición de ganancias materiales. La iglesia se convertía en un lugar para hacer alarde de la riqueza, no para buscar la humildad. El espíritu que debía elevarse hacia Dios se volvía pesado, anclado a la tierra por cadenas de oro. El hombre se convertía en un guardián de su propia prisión dorada, su alma un mausoleo vacío y reluciente. Para grabar esta lección en la conciencia colectiva, los artistas medievales dieron a Mamón una multitud de formas aterradoras. En los tímpanos de las catedrales y en los frescos del juicio final, se le representa a menudo como un demonio de aspecto bestial, a veces con rasgos de lobo, un animal asociado desde la antigüedad con la rapacidad. Se le ve presidiendo el tormento de los avaros en el infierno, obligándolos a tragar el oro fundido que tanto amaron en vida, un castigo poético y literal. Otras veces, su representación era más sutil y por tanto más siniestra. Podía aparecer como un noble elegantemente vestido, un rey oscuro con una corona de monedas, encarnando la seducción del poder y el estatus que la riqueza confiere. Estas imágenes no eran meras ilustraciones, eran advertencias perpetuas talladas en piedra y pintadas con fuego. Recordaban a todos, desde el siervo hasta el señor, que el abrazo de Mamón era el beso de la muerte espiritual, y que el brillo del oro podía ser el resplandor de las propias llamas del infierno. Miren a su alrededor. Las ciudades de la noche se alzan como bosques de cristal y acero, sus cimas arañando un cielo vacío de estrellas. Millones de ventanas se encienden, ojos dorados que vigilan el pulso incesante de la metrópolis, faros de una prosperidad sin precedentes. Hemos construido un mundo de maravillas tecnológicas, de comodidad instantánea y de posibilidades que se extienden hasta el infinito digital. Pero bajo el brillo pulido de esta utopía de neón, una sombra antigua se ha alargado, una fuerza que no necesita de la oscuridad para prosperar. Al contrario, se deleita en la luz cegadora de nuestras más profundas ambiciones, susurrando una promesa tan vieja como la humanidad misma. La promesa del poder. En la era moderna, Mamón evolucionó nuevamente. La revolución industrial fue su crisálida. El rugido ensordecedor de las fábricas se convirtió en su nuevo himno, y el humo denso que ahogaba los cielos, en su incienso sagrado, dejó atrás las viejas formas, los grimorios polvorientos y los pactos de sangre firmados a la luz de una vela. Su nueva encarnación sería mucho más sutil, infinitamente más seductora. Se transmutó en una idea, un sistema, un espíritu de la época, el capitalismo desenfrenado, la creencia de que el crecimiento no debe tener límites, que la acumulación es el propósito más elevado de la existencia, y que el mercado, con su mano invisible, es el único Dios verdadero al que se debe rendir cuentas. Un Dios que no exige fe, solo participación.
Ya no necesita aparecer como un demonio de cuernos y cola de azufre. ¿Para qué recurrir a una caricatura tan burda y primitiva? Su mayor triunfo fue despojarse de su identidad monstruosa y vestir el traje a medida de la respetabilidad. Se convirtió en el CEO visionario, el genio de las finanzas que mueve miles de millones con un clic. El emprendedor disruptivo que cambia el mundo mientras acumula una fortuna inimaginable. Se esconde a plena vista, en los informes anuales que celebran beneficios récord, en los titulares de las noticias económicas que idolatran a los multimillonarios. Y así, se ha infiltrado en cada aspecto de nuestra sociedad, construyendo su imperio sobre los cimientos de nuestros deseos. Sus templos ya no son cuevas oscuras, sino los relucientes y caóticos salones de la bolsa de valores. Allí, fortunas se crean y destruyen en un parpadeo, un ritual frenético de codicia y miedo orquestado por algoritmos invisibles. Sus sumos sacerdotes, ataviados con trajes de lujo, se sientan en las juntas directivas de corporaciones multinacionales. Desde sus tronos en rascacielos de cristal, toman decisiones que valoran el próximo trimestre fiscal por encima de la vida de sus empleados o la salud del planeta. Sus escrituras sagradas no están grabadas en piedra, sino que fluyen en los parpadeantes teletipos de las cotizaciones, un torrente de datos que dicta el flujo del capital global con una lógica fría e inhumana. Su confesionario es el carrito de compras virtual, y su evangelio es la publicidad. Un sermón perpetuo que nos susurra que no somos suficientes, que nos falta algo, que la felicidad está a solo una compra de distancia. Ha colonizado nuestra vida íntima a través de las pantallas de luz negra que llevamos en nuestros bolsillos. Las redes sociales se han convertido en un escaparate global de la riqueza, un concurso interminable de estatus donde el valor de una persona se mide en likes, seguidores y la capacidad de proyectar una imagen de éxito y opulencia sin esfuerzo. Los influencers son sus nuevos profetas, predicando el evangelio del consumismo a millones de seguidores devotos, convirtiendo cada aspecto de la vida humana en una oportunidad de marca. Ha redefinido nuestra relación con el trabajo, transformándolo de una vocación o un medio de vida en una obsesión totalitaria. La cultura del ajetreo nos adoctrina para sacrificar el sueño, la salud y las relaciones personales en el altar de la productividad. El agotamiento se ha convertido en una medalla de honor, una prueba de devoción, y el tiempo libre, en una oportunidad perdida para ganar más, para optimizar, para monetizar. Pero esta adoración silenciosa tiene un costo terrible, uno que no aparece en los balances contables. Es la ansiedad endémica que corroe a una sociedad que nunca se siente satisfecha. Es la epidemia de soledad en un mundo supuestamente hiperconectado. Es la erosión de la empatía, la creciente brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada, un abismo que genera resentimiento y fractura el tejido social. Es la desconexión de nuestro propio espíritu, el vacío interior que ninguna cantidad de posesiones materiales puede llenar. La tentación de Mamón ya no es un simple deseo de oro. Es la tentación del poder absoluto que viene con la riqueza extrema. El poder de moldear la realidad, de reescribir las reglas, de estar por encima de la ley y de la moralidad común. Y esta tentación sigue corrompiendo almas, no con fuego y azufre, sino en el silencio de una transacción bancaria, en la letra pequeña de un contrato, en el clic anónimo de un comprar ahora. Es una corrupción silenciosa, sistémica, que nos convence de que nuestra codicia es ambición y nuestra indiferencia es pragmatismo. Mamón ya no nos pide nuestra alma en un pacto dramático. Simplemente nos anima a venderla, pieza por pieza, a cambio de la comodidad, el estatus y la ilusión de control en un mundo incierto. Su victoria es casi completa, pues ha logrado que adoremos su altar pensando que estamos construyendo nuestro propio futuro. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.